No, claro, una mañana de información, porque yo insisto, hay muchos avances, hay muchas formas también de batallar contra esta enfermedad, o contra este grupo de enfermedades, mejor dicho. Y una de ellas también tiene que ver con células madres. Sí, se está trabajando también con este enfoque en lo que es el cáncer. Y para hablar respecto de esto, estamos conectados hasta ahora con el doctor Marcelo Pradenas. Él es ginecobstetra de Clínica Meds, además jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la USS. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, por la invitación a esta interesante charla. Aclarar, obviamente, que yo soy ginecólogo, que no soy oncólogo, pero tuve la fortuna de poder asistir a un congreso hace poco en Dubái, donde se hablaron mucho de estos temas que puede ser que suene ciencia ficción para muchos de los que están escuchando en este momento la radio, pero fíjate que no. Esta es una realidad que cada vez se acerca más a nuestro país y la verdad que los avances que se están haciendo en células madre son espectaculares. Perfecto, gracias por estar acá con nosotros y le digo, quizás me expresé mal, pero estar en este especial de cáncer no hay un prerequisito ser oncólogo, no, porque hay un montón de distintas áreas de la medicina también que inciden y que tienen que ver también con esta enfermedad. Usted mismo que estuvo en este congreso internacional, entiendo, en Dubái, donde se habló de la relación que hay o el approach desde el mundo de las células madres en lo que es el cáncer. Yo no lo conozco, así que por favor, cuéntenos qué se puede hacer. Mira, partamos por algo básico, definir qué es una célula madre. Todo nuestro cuerpo tiene células madre. Una célula madre es una célula que tiene una capacidad de poder diferenciarse en otro tipo de células. Es como el origen de nuestras células. Y hay dos tipos de células. Una que son hematopoyéticas, que se pueden diferenciar a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, etcétera. Y otras que son mesenquimales, así se definen, que se pueden derivar a distintos tipos de tejidos, a hueso, grasa, piel. Las mesenquimales, la verdad que se usan bastante en terapia de tipo regenerativa. Pero hace mucho tiempo se vio que efectivamente estas células madres hematopoyéticas podían ser tratadas para ciertos cánceres. De hecho, el primer estudio que se hizo con éxito fue en el año 1988 en Francia, donde se trató a un niñito de 5 años con una anemia de Fanconi, que en ese momento no existía una terapia, no había un donante para poder tratar a este niñito, y a la doctora que lo estaba tratando en Francia se le ocurrió decir, ¿sabes qué? Hay estudios que muestran que la sangre de cordón umbilical se puede utilizar para ciertas cosas, se está probando. Y se contactó ella con los médicos en Estados Unidos, donde estaban realizando esta tecnología, y les dijo, ¿sabe qué? No tengo más recursos, quiero tratar a este niñito con la sangre de cordón umbilical de la hermana que van a hacer. Y efectivamente así lo hizo. Nació la hermanita de este niño, se utilizó esta sangre de cordón umbilical que se congeló en Estados Unidos, se mandó a Francia, se trató a este niño en el año 1988, estamos hablando, y este niño hasta el día de hoy se curó de esta enfermedad, se trató, y de ahí se abrió un campo para numerosas terapias. Fue súper interesante eso porque ese es el primer caso que fue en el mundo. En Chile tenemos incluso 2 casos de niños tratados con células madres de cordón umbilical. Estamos hablando solamente de cordón umbilical. De niños que se han tratado con el cordón la sangre de cordón de sus hermanos recién nacidos. Ahora, esa es una parte. Es la parte oncológica de linfomas, leucemias, que sabemos que estas células, como te contaba yo, tienen esta capacidad de ir, repoblar la médula ósea, regenerar tejido. Y por eso esa fue mi parte, como mi intervención en este congreso, que como ginecólogo me interesaba saber qué es lo que se está haciendo a nivel mundial, qué es lo que le podemos recomendar nosotros a nuestros pacientes. Y actualmente la FDA está aprobando el uso de células madre de cordón umbilical en más de 80 patologías, pero cada vez, así como mencionabas tú en el inicio, hay ciertas patologías y ciertos cánceres con modificaciones de células madres donde efectivamente hay utilizaciones de otro tipo. Hay unas células muy interesantes que se llaman CAR-T, que son unas células quiméricas que son células que yo saco de una persona enferma, las modifico externamente, genéticamente esta misma célula enferma la modifico para que una vez que la ingrese nuevamente al mismo individuo enfermo, esta célula sea capaz de matar las células cancerosas, regenerar y por lo tanto la terapia que yo estoy usando en esa persona sea mejor. Hay numerosos estudios que se están haciendo en este momento en China, hay aproximadamente 400 estudios, en Estados Unidos como 280. Aún no hemos llegado a esa tecnología acá en Chile, porque esto es, imagínate tú, es muy caro, sacar las células, modificarlas genéticamente, hacerlas crecer
y después volverla nuevamente al paciente enfermo, todavía estamos en avance. Mire, en todo Eso es por caso, un lado. déjeme decirle una cosa, porque nosotros tuvimos también acá al doctor Flavio Salazar, que él además fue ministro de Ciencia hace un par de años, y ellos están justamente avanzando en esa materia, tienen una terapia, unas vacunas en el fondo, que ellos también, claro, sacan sangre del paciente, reentrenan a las células del sistema inmunitario y después las vuelven a reinyectar. O sea, se está avanzando también desde Chile Exacto. en eso, que es bien interesante, pero me quiero quedar con lo primero que contó, porque el tema de las células madre es bien innovador y claro, tiene relación con quizás los cánceres de tipo líquido que se habla, ¿no? Por ejemplo, tipo leucemia, que se conoce Leucemia, como cáncer a la linfomas, sangre, anemia. linfoma, ¿cierto? Porque ¿qué puedo hacer yo con células madre ahí? ¿Que puedo reactivar el sistema inmunitario? ¿Puedo reactivar las células que están en la médula? Así es. Y como esta célula tiene la capacidad de regenerarse en una nueva célula, se va a regenerar en aquella célula que está enferma, pero siendo ahora sana. Y por lo tanto, al hacer esta repoblación, este repoblamiento de la médula, voy a regenerar, voy a hacer que este individuo efectivamente tenga una nueva línea celular que ya no sea la que viene con esta enfermedad. Es como cuando hace un trasplante de médula, de que uno busca un dador o un donante que sea Sí. compatible. Bueno, aquí en las células madres que yo guardé de este bebé, por ejemplo, sabemos que no existe ningún grado de incompatibilidad, porque ese es el gran problema que se tiene, que efectivamente muchas veces la compatibilidad no existe y por lo tanto no hay tantos donantes de células o de médula que permitan hacer esta fusión que sí lo hace el cordón umbilical. Entonces, lo que nosotros hacemos los ginecólogos, porque esta es nuestra área en el fondo, es conversar esto con los padres, decirle, mire, la verdad que esto es como tomar un seguro de vida, ojalá que usted nunca lo ocupe en la vida, nadie quiere tener un leucemia, un linfoma. Pero esto va un poquito más allá de la parte oncológica, Daniel, porque en el congreso que yo estuve se mostró que efectivamente existen otras patologías que son bastante interesantes. Yo la primera vez que asistí a un congreso de células madres fue el año 2016. Y de ahí en adelante empezaron a aparecer estudios en autismo, estudios en distintos tipos de patologías de parálisis cerebral, de estudios de diabetes, donde se ha visto que efectivamente estas células madres pueden ir, colonizar estas zonas que están afectadas, repararlas y efectivamente ver una respuesta positiva. Por ejemplo, en este congreso que te mencionaba, había un estudio de células madre de cordón umbilical para el manejo de la retinopatía, que es una enfermedad que se produce en el ojo, secundaria a un glaucoma. Y esto se hizo en poquitos pacientes, eso sí, en 17 pacientes, pero en todos aquellos pacientes donde efectivamente se inyectaron las células madres de cordón umbilical, todos habían mejorado su visión. Entonces, el campo de expansión y estudios clínicos de las células madre, la verdad que va creciendo cada día más. Lo mismo para la parte oncológica, tumores que son muy resistentes a tratamiento o inmunoterapia, se ha visto que haciendo una modificación de células que regulan, porque ¿qué pasa con el tumor? El tumor, ¿cuál es la característica que tiene? El tumor engaña a nuestro cuerpo tiene esta capacidad natural de defenderse y como que lo engaña, le dice, no, aquí no está pasando nada. Y eso lo hace a través de unas células que se llaman T reguladores. Entonces, con estas células madres lo que uno hace es disminuir estas células T reguladores para que el organismo diga, no, efectivamente es una célula dañada, célula enferma, y por lo tanto la voy a tratar y la voy a combatir como corresponde. Entonces, todos estos campos se están realizando con distintos tipos de líneas celulares, ya sean mesenquimales, hematopoyéticas, y como te decía, todavía la ciencia está avanzando en esto. Doctor, ¿pasa algo con el tema de lo que usted me está diciendo, por ejemplo, de que se usa y hay ejemplos ya bastante probados desde hace varios años de células madre, por ejemplo, entre hermanos, en personas que tienen leucemia? Ahora, yo me pregunto, uno ve de pronto, y está lleno en internet, y a mí me parte en el corazón, yo trato ya de no verlos por un tema de salud mental, pero uno ve de repente en redes sociales muchos niñitos o niñitas que están, por ejemplo, con leucemia, y que piden ayuda o que tienen algún tipo de cáncer también y tú los ves sufriendo. Y son terribles esos videos, que son videos de concientización para pedir ayuda, también generar recursos, en fin. Cuando hablamos de la posibilidad, por ejemplo, de donación de células madre o de cordón umbilical, como usted me decía, ¿cualquier persona puede recibir cualquier tipo de célula madre o cualquier tipo de donación de sangre de cordón, o tiene que ser
alguien especial? No, cualquier persona sí, siempre y cuando exista la compatibilidad. Ya. Es lo mismo que si yo a ti no te puedo poner mi sangre porque no somos compatibles. Pero si nuestra sangre fuese compatible, yo podría usar mi sangre en ti porque tú tienes una anemia. Eso es como lo básico, cuando uno va a hacer este tipo de transfusión de células madre. Ahora, afortunadamente en Chile se va a lanzar ahora un banco público, porque todos los grandes países tienen bancos privados que son que yo voy y recolecto mi sangre de mis hijos, de mis seres queridos, de lo que yo tenga, o yo guardo ciertas células mesenquimales. Y además hay bancos públicos donde la gente puede donar la sangre del cordón de su bebé y otra persona que tal vez lo necesite, que sea compatible, así como mencionábamos esta compatibilidad, puede ir a ocupar y utilizar esa sangre de cordón umbilical. Entonces, la pregunta es si cualquier persona, en teoría, si existiera la compatibilidad y los recursos económicos para poder sacar estas células, estudiarlas, hacer la expansión y efectivamente hacer la transfusión, en teoría sí se podría. ¿La compatibilidad viene solamente por el tipo de sangre, doctor? O sea, hay antígenos que se llaman, que uno va buscando. Es como, claro, para ponerlo en sencillo, es como el tipo de sangre, pero en realidad son otros los marcadores que se buscan, no es como, mi grupo es A o B, sino que son antígenos que efectivamente, lo mismo que cuando yo hago un trasplante, trato que el trasplante ojalá se parezca genéticamente lo más parecido a una persona a otra, porque así el rechazo va a ser menor. Y por lo tanto, el éxito va a ser mayor en cuanto a la respuesta que yo estoy buscando. Por lo tanto, tal como pasa en otros países, lo ideal sería tener un banco con una gran variabilidad, o sea, con una biblioteca de células madres distintas, ¿no? Perfecto, y eso es lo que se está buscando a nivel mundial. Tener, de hecho, un banco a nivel mundial con este mapeo inmunológico que señalas tú. Y hay casos tan importantes como, por ejemplo, de Chile, se ha mandado sangre a Francia, sangre de cordón umbilical a Francia porque se sabía que era compatible, y así sucesivamente. Entonces, se está buscando trabajar en forma coordinada y en conjunta con todos los bancos que existen a nivel mundial, donde efectivamente uno puede hacer este estudio de histocompatibilidad, que así se llama, para yo poder efectivamente recurrir a una base de datos y decir, acá en tal lugar existe una muestra que va a ser lo más parecida a la tuya y por lo tanto el rechazo a esto va a ser casi nulo. Es interesante lo que me acaba de comentar el doctor, porque en general lo que hemos venido hablando hasta ahora son tratamientos nuevos, por ejemplo, inmunoterapia, hablamos también de secuenciación genética de tumores, pero gran parte de estos avances tienen que ver con tumores sólidos. Por lo tanto, la posibilidad que entrega, por ejemplo, el tema de las células madre, según lo que entiendo también, es poder atacar lo que son los tumores líquidos. Entonces, vamos viendo que hay distintas alternativas, ¿no? Así es. Lo que más se ha trabajado hasta el momento son estos tumores líquidos o estos cánceres de la sangre. Pero efectivamente, como tú dices, Daniel, hay cada día más estudios donde, por ejemplo, en cáncer de colon, en melanoma sobre todo, o enfermedades autoinmunes que son súper graves como la miastenia, donde efectivamente yo puedo inmunoregular e inmunotratar a estos pacientes con este tipo de células madre modificadas afuera, donde yo efectivamente voy y trato este tumor más sólido, como el tumor del colon, tumor de ovario, etcétera. Entonces, cada día van apareciendo más terapias. El problema es que esto es carísimo todavía. Poder hacer una célula madre afuera, modificarla genéticamente y poder hacer como una terapia a medida, casi como según lo que el paciente y la genética requiera, puede valer fácilmente más de 200.000 pesos, 200 millones de pesos. Entonces, la verdad que es una terapia muy todavía cara. Por ahora, porque a medida en que estas cosas vayan avanzando, que las tecnologías se vayan volviendo estándar, vayan aumentando en su volumen también, los costos van bajando. Además, después se pueden también ir incluyendo en algunos casos y perfiles de pacientes también, como algunas excepciones donde las aseguradoras también podrían decir algo. Nos hemos topado con este obstáculo del tema recursos y acceso ya con todas las tecnologías que estamos hablando, con la inmunoterapia nueva de última generación, con la secuenciación de genes, ahora con el tema de las células madre. Siempre hay un tema de recursos finalmente, pero aquí es momento también de tomar decisiones, porque esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, también para no darle falsa esperanza a la gente, no quiere decir que todos los casos puedan servir para este tipo de tecnología. Lo más importante acá es poder filtrar muy bien
para que las personas que tengan más probabilidades de éxito, de acuerdo al tipo y variante de cáncer que tengan, puedan acceder a ciertos beneficios, ¿no? Eso es parte súper importante de esto. Claro, o sea, aquí la ciencia tiene que avanzar en dos cosas. Primero, ojalá que los costos cada vez vayan bajando más, que la utilización sea en la mayor cantidad de tumores posible, no solamente los sólidos, las leucemias, sino que también estos tumores sólidos, y que efectivamente pueda ser seguro, porque muchos de estos casos son todavía casos pequeños, de casuísticas bastante pequeñas de 27, 17 pacientes, lo que se está publicando. Claro. Entonces necesitamos avanzar todavía en eso. Perfecto. Gracias, doctor Marcelo Pradena, ginecobstetra de Clínica Meds, hablándonos acá de células madre también y lo que acaba de aprender, porque esto lo trae fresquito allá de un congreso que estuvo en Dubái. Doctor, muchísimas gracias. ¿Eh? Muchas gracias a ti, Daniel. Y lo que yo llamo a la población en este momento, que se informen, que efectivamente lean, que sobre todo las embarazadas conversen con sus ginecólogos de estas opciones. Cuando nosotros éramos pequeños, Daniel, jugábamos en la calle, y salíamos fuera, teníamos otro tipo de vida. Hoy día la natalidad en Chile ha bajado mucho, los padres quieren lo mejor para sus hijos. Sí. Y muchas veces guardar las células madre de cordón umbilical es una muy buena opción y al menos uno tiene que conversar esto con los pacientes. Así que agradezco demasiado tu invitación. Hecho el punto, y también me sumo a su invitación que la gente se informe, pero escuchando a especialistas, como por ejemplo a usted y a quienes han estado en este programa, no a charlatanes de redes sociales que lamentablemente abundan sin ningún tipo de formación médica. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, seguimos en